¿Cómo están, United City? Bienvenidos. Hoy estamos empezando una serie completamente nueva que le hemos titulado Perdón. Por los últimos 2 años en ese servicio de resurrección nosotros preguntamos a las personas qué quieren que nosotros enseñemos en nuestra iglesia, y por 2 años consecutivamente el tema que ustedes quieren es acerca del perdón. Así que hoy estamos empezando esta serie de 5 semanas que va a terminar en Domingo de Resurrección, para que nosotros podamos aprender más del perdón. Algunos somos muy buenos en eso, algunos somos muy malos en eso, pero lo que hemos diseñado es una carretera en donde tú puedes meter, humillarte a la presencia del Señor y pedirle que haga algo en nuestras vidas. Yo quiero comenzar con una pregunta en esta tarde que le he puesto: ¿cuánto pesa lo que cargas? ¿Cuánto pesa lo que cargas? Y no me refiero a las responsabilidades y a las presiones del trabajo, que ya son muchas, ¿no? Sino que me refiero a algo más pesado que todo eso. Me refiero al peso de algo que hiciste y no puedes deshacer. El peso de una decisión que tomaste y cambió todo en tu vida. El peso de quien fuiste en un capítulo de tu historia, pero que desearías hoy cambiar esa persona, pero no puedes porque ya pasó en el pasado. Todos en este salón, yo diría que llevamos algo pesado en nuestros cuerpos. Algunos lo cargan desde la niñez, otros lo han cargado por décadas, otros desde la semana pasada, y la mayoría hemos aprendido a funcionar de esa manera porque somos expertos, familia, en sonreír incluso cuando todo está mal por dentro. Sonreímos, servimos, nos aparecemos los domingos sin que nadie sepa lo que hay debajo de nuestra sonrisa. Somos expertos en aparentar que estamos bien. Y el más experto en hacer eso, según la palabra de Dios, es el que no ha aprendido a perdonar el dolor que lleva en su corazón. Sabes que el rey David, y Analí mencionaba un poquito en el tiempo de oración, el rey David también lo intentó. Y antes de que pensemos que la historia del rey David no tiene nada pertinente, David era el hombre, para que lo pongamos en perspectiva, porque vamos a estar estudiando un salmo. David era el hombre que Dios mismo llamó. Fíjense en esto, Dios mismo dice: David es hombre conforme a mi corazón. David era poeta, era un guerrero, era un rey, era un adorador, y también fue un adúltero. Y también fue un cómplice en un asesinato. Y durante meses intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 3 al 4. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Cuántos de nosotros estamos sintiendo esa misma presión? Déjame darte una buena noticia. No es una presión de culpa, sino que es Dios diciéndote: hay una oportunidad para que perdones. ¿Lo crees conmigo, iglesia? ¿Por qué no oramos juntos para entrar en esa palabra? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Yo oro que tú la uses, Señor, para llegar al corazón, incluso al que está endurecido, Señor, al que está encerrado, Padre, el que se cree que lo puede con su propio juicio. Señor, háblale claramente, Señor, para que podamos reconocer todos, Señor, que si no perdonamos, Padre, nos estamos perdiendo la bendición que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a vernos en este salmo, Señor, y que podamos salir de estas 2 puertas transformados hoy y para siempre. En nombre de Jesús, amén y amén. Este salmo no es una poesía abstracta, no hace parte de un trabajo más grande en los salmos. Y David está describiendo síntomas físicos. Cuando David está escribiendo este salmo es porque él físicamente se está sintiendo de esta manera: huesos que se envejecen,
hay un agotamiento físico, una vitalidad interior que se seca como el pasto en el verano. ¿Cuántos tienen pasto en su casa y cuando viene el verano de Houston, qué pasa? Se pone todo eso bien ni da ganas de ver ese pasto porque uno que está tan feo. Y ahorita que se está poniendo un poquito verde el pasto está bonito, pero así es nuestra alma también, nuestro corazón. Cuando no perdonamos, imagínense un pasto que se va secando y secando. Y sabes que esto me intrigó tanto que me puse a investigar. Y esto es lo que descubrí a través de la ciencia moderna, confirma lo que David vivió. La culpa crónica no procesada eleva los niveles de cortisol, afecta el sueño, debilita el sistema inmune y mantiene el cuerpo en un estado de amenaza constante. El silencio de David aquí en el versículo 3 que acabamos de leer no es un silencio nutrio. Él no está silenciado y calmado porque él quiere simplemente tomarse un tiempo a descansar, sino que él está siendo intencional. Él mismo se está destruyendo en ese silencio porque, mira, el Proverbios 28:13 lo dice de esta manera: quien encumbre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Y por eso digo, en primer lugar, la presión tiene nombre. La presión en tu vida tiene nombre. Hay algo que David reconoce en estos versículos que nos cuesta reconocer muchas veces a nosotros. La presión que él sentía no venía de sus enemigos ni de sus circunstancias. Esa presión viene de Dios. Salmo 32:4, léelo otra vez, mira lo que dice: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La mano de Dios. No la culpa como mecanismo psicológico de culpa, sino la mano personal de un Dios que se niega a dejarnos cómodos en nuestra negación. Por eso siempre tenemos sentimientos encontrados cuando vemos a una persona que son y nos causa algo, porque esa presión nos está diciendo: perdona. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué haría algo Dios poner su mano sobre nosotros? Hebreos 12 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La incomodidad que sientes en tu vida, cuando el Espíritu Santo convence tu corazón, no es una crueldad, sino que es una oportunidad que Él está abriendo. Eso se llama amor verdadero. Es un padre que no puede quedarse callado mientras su hijo se destruye desde adentro. Versículo 2 dice: dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. El Salmo abre con una doble bienaventuranza, un doble dichosos que muchos de nosotros pasamos por alto. El versículo 1 habla de la transgresión perdonada. ¿Sí? El versículo 2 agrega algo diferente, en cuyo espíritu es un espíritu que en sí no hay engaño. El perdón exterior y la honestidad interior no pueden ir separables. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Mira lo que puse aquí: Dios no solo quiere que tu pecado sea cubierto, sino que tu corazón deje de pretender vivir una doble vida. Tú no puedes experimentar la libertad del perdón mientras te sigues mintiendo a ti mismo sobre lo que necesitas que te perdonen. Te conviertes en una persona fácilmente. Todo te da miedo. Todo te aleja. Un comentario de una persona te cae muy mal porque no es que la persona ni estaba pensando en ti, pero esa falta de perdón te tiene en un modo defensivo. Hey, ¿qué dijeron? ¿Están hablando de mí? Interrumpes conversación. Hey, ¿qué dijeron? La falta de perdón construye como un callo en nuestro corazón que va secando nuestra alma. Pablo cita esto claramente en Romanos 4:7-8 para demostrar algo verdaderamente extraordinario. La justificación por fe no es una innovación del Nuevo Testamento. Nosotros somos perdonados no por nosotros, sino porque Dios hizo ya esa obra.
Ese es el patrón que hoy vamos a empezar a aprender, que es un patrón de Dios durante toda la Biblia. Lo vemos, David fue declarado justo. ¿Por qué? No porque su pecado no fue grande, fue enorme, fue uno de los más grandes. Pero lo confesó y confió. Confesó su pecado y confió que Dios le iba a quitar toda la culpa de su vida. Y ese es el camino que sigue abierto para nosotros el día de hoy. La confesión abre la puerta a la sanidad. Versículo 5 sigue diciendo, aquí David ya reconociendo lo que él ha hecho, pero reconociendo que tuvo que confesarle al Señor, dice el versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. La palabra hebrea que traducimos como confesar es yadá. En su forma más básica lo que significa es extender la mano, es traer las cosas al descubrir, es exponer a la luz voluntariamente. Es como cuando nosotros tenemos un secreto, aquí la palabra de Dios está diciendo que David hizo esto. Me expongo, ya no más farsas, ya no más vivir con un terror de culpa, ya me abro, me expongo a la luz. Y no es una misión forzada que uno lo hace por despecho, ni por presión, ni por culpa, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Es un acto voluntario que uno hace deliberadamente, que trae el sentido de culpa en nosotros y lo trae a una confesión genuina hacia Dios. Y noten lo que sucede en ese texto, porque David dice, voy a confesar. Una persona que está pensando, hice mal, no estoy bien, y su convicción lo está llevando a decir, voy a confesar. En ese mismo aliento, él ya tiene la confianza, perdonaste mi pecado. Eso es lo que se llama confiesa y confía. Muchos de nosotros siempre queremos ver las dos cosas suceder a la misma vez, pero tenemos que ser valientes. Tenemos que tener esas conversaciones. Tenemos que decidir perdonar. Porque hay un Dios que nos ama. Y Él nos está diciendo en esta hora, si tú sigues este patrón, y hoy la falta de perdón te ha robado bendiciones en tu vida, hoy es el día que confíes en mí, me lo entregues, yo voy a pelear por ti, sea lo que sea. Si lo hizo con David, que fue un adúltero, un asesino, ¿cuánto más no lo va a hacer por nosotros? Porque esta es la parte interesante del texto, que el perdón de Dios no llegó después de un periodo de prueba con David. Muchos de nosotros decimos, es que cometí un error y estoy en una prueba. Me está yendo todo mal, todos me caen mal, etcétera, etcétera. Y la prueba, magnificamos esta prueba. Pero el Señor está diciendo, confiésalo y confía en mí. David no lo está haciendo porque está pasando un periodo difícil. Él no espera que David demuestre que era digno. Muchos de nosotros no nos acercamos a este trono de gracia porque decimos, es que no me siento digno. Y Dios te está diciendo, eres digno. Mi hijo ya fue a la cruz por ti, derramó sangre. Eres digno, confiésalo. Yo ya sé lo que está ahí, confiésalo para que luego te bendiga. Y llegó en ese momento de la misma confesión que David experimenta algo hermoso, y el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia ya un par de años antes de su muerte, en 1 de Juan 1:9, él le decía a la iglesia, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la palabra fiel aquí es crucial entenderla, porque la fidelidad de Dios en el perdón no depende de mi circunstancia, no depende de mis emociones, no depende de la profundidad que yo esté con Dios, ni de la elocuencia de lo cual yo pueda venir al Señor a confesarme, Padre Santo y Padre bueno, he pecado contra ti. Señor, tú sabes que yo soy tu siervo. Mira cuánto te sirvo, Señor. Mira cuánto yo he hecho por tu reino, Señor.
ahora perdóname. Eso tampoco. El Señor quiere vernos postrar genuinamente, confesando literalmente palabra por palabra lo que está en nuestro corazón, que no nos deja perdonar a otras personas. ¿Sabes la razón que yo no puedo perdonar a otras personas? Porque yo no reconozco el perdón que Jesús ya me dio primero en mi vida. El perdón, iglesia, depende del carácter inmutable de Dios. Inmutable significa no cambia. Es y es, no cambia. Él no puede ser infiel a sus promesas. Muchos dicen, pastor, no digas imposible porque es una palabra difícil. No, es imposible que Dios no cumpla sus promesas. Imposible. Y muchos de nosotros cargamos con esa culpa, no porque Dios no haya perdonado, sino porque nunca hemos hecho lo que David hizo, hablar con sinceridad. El perdón de Dios es completo. Cuando nosotros nos acercamos a confesar, uno de los mayores obstáculos es que nosotros no creemos realmente que Dios pueda perdonar lo que hicimos. Que nuestro caso es una excepción extraordinaria. Que los pensamientos que yo tenía son demasiado difíciles para que alguien los pueda entender y como resultado Dios no lo puede perdonar. Que hay un límite en algún lugar de nuestra historia y eso está causando que Dios no nos pueda perdonar. Para esa incredulidad que he tenido a veces, que he dudado de mi salvación, que he dudado de mi fe, a veces nos sentimos tan culpables. Pero el Salmo 32 ofrece una respuesta extraordinariamente rica en el versículo 1 y el 2. Dichoso, dice la palabra del Señor, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Y usa otra vez el salmista esta palabra, dichosos aquel cuyo pecado el Señor no le toman en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahí David usa 3 palabras distintas para describir el pecado. La primera palabra que usa de pecado significa rebelión deliberada contra la autoridad. La segunda es errar el blanco, no atinarle. La tercera es iniquidad y la perversión del carácter. Todo esto lo digo porque nosotros vamos a ser personas fallidas en diferentes áreas de nuestra vida. Y aún así David usa esas palabras en el hebreo original si lo estudias. Que, by the way, si quieres entrar un poquito más en el contexto histórico de lo que está sucediendo aquí, te invito al grupo de Creciendo Juntos a las 11:30 allá en el salón L4. Está fascinante esa clase. También David usa 3 acciones distintas de lo que Dios hace. Ok, David usa el pecado. El Señor también le da 3 acciones de cómo Él perdona el pecado. Él levanta y quita el pecado de la persona. Él cubre completamente el pecado de la persona y Él no imputa, Él no registra, Él no lleva la cuenta del pecado. Es básicamente todo está borrado. El pecado de David en este reino de Dios que está viviendo, el pecado de David ha sido, ya no existe. No hay memoria de él. Si no fuese por la palabra de Dios que está escrita aquí, nunca supiéramos del pecado de David, porque Dios ya no ve el pecado de David. ¿Por qué? Porque lo declaró justo. ¿Por qué? Porque confesó y confió. Es increíble que David escriba un salmo en esta etapa de su vida, porque sabemos que Dios es un Dios que levanta todo. Sabemos que Dios es un Dios que cubre todo. Y sabemos que Dios es un Dios que deja de registrar todo. Pero si ustedes estudian la vida de David, se pueden dar cuenta que eso es totalmente opuesto a lo que él está viviendo en este momento. Y el profeta Isaías diría esto: soy yo. Profeta, recuerden que el profeta hablaba por Dios, era su voz, su autoridad, para declarar juicio santo, para declarar contra los que estaban mal usando la autoridad sacerdotal. Él dice Isaías, soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Dios nos perdona ni porque somos nosotros, sino porque Él mismo se ama suficientemente. Imagínate eso. Hay un Dios
tu creador, el que te ha dado propósito en la vida, Él se ama tanto a Él mismo que te perdona a ti su creación. Eso debería de quitarte una presión, una culpa en esta tarde. Eso debe de ablandar tu corazón un poquito para empezar a decirle a Dios, creo que voy a confiar en ti. Dios no solo borra el registro hoy para abrirlo mañana, sino que Él lo borra completamente. Por eso los que tenemos una nueva vida en Cristo somos justificados, estamos en este proceso de santificación, porque Dios pagó por tu salvación una vez y para siempre. El contexto nos diría que Dios decide no acordarse. Pudiera, pero la palabra dice, Dios decide no acordarse más de tu pecado, siempre y cuando lo confieses y confíes en Él. Se acabó la predicación y me voy. Es todo. Dios decide no acordarse de tu pecado cuando lo confiesas y confías que Él lo va a hacer. Estudiando un libro de perdón, Tim Keller señala algo transformador de una manera que me hizo entender mucho este tema, ¿no? Él dice, el perdón nunca es gratis para quien lo da. El perdón nunca es gratis para quien lo da. Alguien siempre paga la deuda. O tú cobras venganza o absorbes el costo. Dios eligió absorberlo. En la cruz Jesús tomó sobre sí mismo el nasa, el kasá, los yasab, esas son las palabras hebreas, de todo lo que has hecho y de todo lo que eres. El Salmo 32 fue escrito siglos antes de la cruz, pero apunta directamente a la cruz. David no podía articularlo con claridad, pero experimenta su realidad. Lo que el perdón recibido produce es exactamente eso. Verdad. Un estatus con nuestro Padre Celestial. No te preocupes de tu estatus en una tierra que ni nos pertenece. No te preocupes por un estatus que otras personas tienen control sobre. Tú preocúpate de tu estatus con tu Creador Dios. Que ahí sí todos vamos a ser ciudadanos del cielo. De eso hay que preocuparnos. Que eso nos quite el sueño. Que eso nos traiga ansiedades de una cierta manera. Todo lo demás, iglesia, el Señor se va a encargar. Confiésale tu duda a Él y confía que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Cuando el perdón aterriza de verdad, no como doctrina que conocemos, sino como una realidad que nosotros experimentamos como lo hizo David, algo cambia fundamentalmente en nuestra persona. David lo describe de dos maneras. Primero, él da dirección. Después, la confesión. Cuando Dios le da dirección y él confiesa, Dios no solamente lo libera de esa culpa, de esa falta de perdón, de esa culpa que él tenía por el pecado. Él le dice y le da una instrucción. Mira lo que le dice. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Sí me están siguiendo lo que está pasando? A veces tenemos miedo porque decimos, no sé qué va a hacer de mí, pero el Señor te está diciendo, confiésalo, confía, porque yo te voy a dar el paso que tienes que tomar todos los días de tu vida. Por eso uno puede caminar en paz. Porque uno sabe, si sigue este patrón de David, el Señor te va a respaldar. Él te va a dar lo que necesitas. Él te va a dar consejos. Va a poner personas a tu alrededor para que las puedas seguir. El Señor fundamentalmente lo que está pasando te está diciendo, gracias por confiar, voy a cuidarte. Este versículo empieza a apuntarnos a lo que es el Evangelio porque primero hay gracia en la vida de David y luego viene una guía, porque la realidad es que Dios no te enseña el camino para que ganes el perdón. Él te enseña el camino porque ya tú eres libre. La ley dice, obedece para ser aceptado. ¿Cuántos crecimos de esa manera? Obedece para que tengas parte. Obedece para que puedas ser usado por Dios. Obedece para que puedas ser aceptado. Pero la gracia, lo que el Evangelio dice es, eres aceptado, ahora permíteme mostrarte cómo vivir como lo que tú ya eres, una hija y un hijo de Dios.
Pastor, ¿qué vino primero, la fe o la obediencia? Eso es un debate que los teólogos todavía no pueden resolver, así que no me pregunten. ¿Qué viene primero, la fe o la obediencia? Depende a quién le preguntes. La Biblia apoya las dos posturas. Pero cuando la dirección de Dios fluye desde el perdón y no hacia el perdón, todo cambia. Todo cambia. Tú obedeces por amor y no por miedo de lo que te vaya a suceder. Te mueves por gratitud y no porque sientes culpa o una deuda a una persona. Y la segunda instrucción que nos da y que apunta al Evangelio, el gozo. Hay gracia y hay gozo. Si estás viviendo en el Evangelio es porque hay gracia y porque el Señor te quiere ver en gozo. No triste, no deprimido, no en ansiedad, no viviendo con falta de perdón. Él te quiere vivir una vida en gozo. El Salmo no termina en un silencio, pero sí termina en celebración. El versículo 11. Alégrense, ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. ¿Y cuántos de nosotros hoy en esta hora queremos tener un corazón sincero ante Dios? ¿Cuántos lo creemos? Y si tal vez tal vez te está costando un poquito creerlo, toma ese primer paso, confiésalo y confía. Ese es el primer paso de entrar en este tema del perdón. Que tal vez tú dijiste, yo nunca voy a tener que hablar más con esa persona, así que no me interesa, no tengo que arreglarme, no tengo que hacer nada porque esa persona vive lejos de mí ahora, ya no hablo. Eso te está cargando y eso te está consumiendo y eso está afectando a todas las personas que están a tu alrededor. Ese es el salmista aquí. No es una voz de alguien que todavía se siente culpable, pero intenta ser positivo. Es una persona que realmente ha sido liberada de la falta del perdón, que ha sido realmente y sabe reconocer, Señor, tú me has perdonado. Porque una cosa es tener remordimiento, la regué, hice mal. Eso no es confesarle a Dios porque no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de comportamiento. Pero aquí el salmista nos está enseñando, yo realmente creo que he recibido el perdón de Dios. El gozo en una persona. Genuino, no con una máscara como empezamos el mensaje. Genuino es la evidencia que una persona ha recibido un perdón de parte de Dios genuinamente. Y aquí está la conexión que quiero hacer en toda esta serie de 5 semanas que estamos estudiando. Si no has experimentado personalmente ese gozo liberador del cual estoy hablando, si el perdón de Dios es para ti todavía una doctrina, una enseñanza, algo que conoces, pero no es una realidad que tú estás sintiendo en tu vida, entonces tendrás una capacidad muy limitada para lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Cómo extender perdón hacia otras personas. Se puso bueno. Este es el más fácil de la serie, se los estoy diciendo. Este estudio fue un poquito liviano. Ok, esto va a ser bueno. Y cuando llegamos a la segunda semana, ¿cómo extender perdón? El Señor te trae una convicción. Porque una persona muy cercana a mí siempre me dice, Yervin, no puedes dar de lo que no tienes. Yo no puedo dar perdón a otras personas si yo mismo no reconozco el perdón que Dios ya me dio. Y antes de poder perdonar, necesito saber y tener la convicción de que yo he sido perdonado por Cristo Jesús, quien es mi Salvador. Esa es la verdad. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros tal vez no dormimos bien? Tenemos mucha ansiedad. Yo quiero poner un ejemplo por decirlo, ahorita que estamos en una temporada, para muchos, me incluyo yo en mi persona, a veces puede ser meses difíciles. Imagínate por un segundo que eres una persona que no puede dormir para nada en la noche. Estás preocupado porque tienes una deuda de $100,000 y esa deuda sigue tocando la puerta. Te llaman por teléfono, tú le pones decline. Te llega ese cheque, ese cobro en el correo y tú lo ignoras y lo pones en ese buzón que todos tenemos en la cocina. Y te sigue llegando y llegando $100,000. Y los intereses empiezan a subir.
$100,000 se convirtieron en $110,000 y los 120 y los comienzan y tú dices, no puedo. Pero imagínate por un segundo que un día llega una misma carta de esa misma compañía y cuando tú abres esa carta dice, pagado en su totalidad, firmado por X y E. Deuda cancelada, registro cerrado. Y abajo de esa carta hay una firma que no reconoce, no sabe de quién es. Alguien más pagó tu deuda. Alguien que ni siquiera conoces pagó el precio de $100,000 para que quedases libre de esa deuda. Y yo te pregunto en esta hora, ¿cómo vivirías después de ese día? ¿Podrías volver a ser la misma persona después que alguien más pagó esa deuda que ni conoces? ¿Guardarías rencor a alguien que te debe $20? $1,000? $2,000? $5,000? $10,000? Ok. Y eso es lo que le pasó a David. Eso es exactamente lo que le pasó a David. Su deuda, su culpa fue totalmente pagada. Y eso mismo lo que te puede pasar a ti el día de hoy. La diferencia es que nosotros conocemos el nombre de quien firmó nuestro recibo. Se llama Cristo Jesús. ¿Cómo vivirías tú cuando vieras que la culpa de nuestro pecado ha sido firmada por Cristo Jesús? Y esta semana el desafío no es hacer una oración genérica al final de un servicio y seguir como si nada de la semana. El desafío es hacer lo que David hizo, traer algo específico, tomarte un tiempo real, sin distracciones, y habla con Dios sobre lo que llevas en tu corazón. Yo lo que le voy a pedir a todos que hagamos esta tarde, cuando empecemos a cantar este himno que se llama Sana la Tierra, lo que esté en tu corazón, si es el nombre de una persona, si es el nombre de un familiar, si es algo que te está agobiando, que te está perturbando, que no te deja dormir, una culpa, simplemente ven, toca este altar, acércate al trono de la gracia, entrégaselo al Señor y luego puedes regresar a tu asiento a adorar a Dios, pero hazlo. El Señor está viendo eso. Y usa estas palabras sencillas que hizo David. Señor, esta es mi rebelión, lo que yo hice deliberadamente. Este es mi error, aquí fallé yo sin querer. Esta es mi iniquidad, la parte de mí que está torcida, pero hoy te la entrego. Y confío que tú vas a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo puede levantar y lo puede cubrir. Y Él va a decir, no hay más registro de ese pecado. No porque lo merezcas, iglesia, porque Jesús dijo, no hay ni un solo bueno. No cuando te sientas lo suficientemente limpio, porque eso nunca va a suceder. Todos nos sentimos indignos en una parte de nuestra vida, todos. Pero porque Dios es fiel y Él no rompe sus promesas. Mira cómo empieza el Salmo 32 en el versículo 1. Dice, dichosos aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Y hoy, para que podamos extender perdón del cual vamos a aprender la siguiente semana, hoy tenemos que recibir ese perdón. Pero primero tienes que confesárselo al Señor. Y aquí está esa oportunidad para ti. ¿Cuántos están listos para recibir ese perdón de Dios en esta tarde? Si dices amén a esa palabra, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Inclina tu rostro donde tú estás. Quiero orar por nosotros. Señor, tú eres bueno, Señor, y tú nos has extendido el perdón, Padre. Gracias porque tú te sigues moviendo de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Padre. Y tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, hoy estamos creyendo, Padre, que tú quieres sanar tu tierra, Señor. Tú quieres
ver relaciones restauradas. Tú quieres ver familias restauradas. Tú quieres ver hombres y mujeres restaurados, Señor. Tú quieres ver sonrisas genuinas, Padre, y no ficticias. Tú quieres ver matrimonios restaurados, Señor. Tú quieres emprender cosas nuevas en tu pueblo, Padre. Así que te agradecemos porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Y te decimos en esta hora, Señor, toma tu lugar en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, ponte de pie. Y cuando empecemos a cantar todos estos juntos, si ese eres tú y tú quieres confesarlo algo al Padre, nadie te va a juzgar. El Señor te está diciendo, confiésalo y confía que yo te otorgo el perdón que tú necesitas. No por ti, sino porque yo cumplo mi palabra y mi promesa. En el nombre poderoso de Jesús. Puedes entrar. Oh, venimos a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad, en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Dilo, iglesia, solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sáname esta tierra, oh Señor. Sáname esta tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, oh, delante de ti. Vengo a invocarte a ti, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, tu Dios sana. Sana nuestra tierra, tu Dios. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Romanos 10 dice que si lo confiesas con tu boca, lo crees en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y al tercer día resucitó, eres salvo. Si ese eres tú y hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, cada semana hay personas que reciben a Jesús en su corazón. A algunos les da pena y no me levantan la mano, pero me dejan la tarjeta, así que sigue haciendo eso. Si ese eres tú, por favor repite esta oración conmigo, que hoy el Señor te va a otorgar perdón por primera vez en tu vida. Simplemente dile esto: Padre Santo y Padre bueno, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que no he llegado a la meta gloriosa que tú has establecido. Hoy reconozco que aún siendo pecador, tú moriste por mí en esa cruz. Y hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu Espíritu Santo para que me transforme y regenere mi alma y me justifique, para que nunca más yo sea igual. Guía mis pasos y séllame con tu salvación, para que siga adelante y uses mis manos para prosperar el reino de Dios. Amén y amén. Si hiciste una decisión en el Panto, por favor, presiona eso,
cada semana mando alrededor de 10 a 15 letras a ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros, personas que nos ven en diferentes partes del mundo. Si tomaste una decisión, por favor, déjanos saber. Si hubiese una persona en este salón que hoy oró esa oración de salvación, por favor, quiero verte. Por favor, levanta tu mano si eres tan amable para poder verte. Si hay una persona, allá tenemos la mesa de conexión de primeras impresiones. Déjanos tu nombre, tu teléfono. Queremos conectarnos contigo, iglesia. ¿Quién está contento de estar en este lugar? Yo no sé tú, pero el Señor me ha apretado estas últimas 3 semanas estudiando esto. Yo te invito a que esta semana tú repases este mensaje, tomes apuntes, lo disminuyas, lo estudies, ven al discipulado de Creciendo Juntos, porque el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero tienes que perdonar. No hay otra manera de seguir hacia adelante. Una persona que no perdona está destinada a fracasar en todas las áreas de su vida, todas. Pero empieza con hoy, recibir ese perdón de Papá Dios. ¿Lo crees conmigo? Abraza a tu familia donde tú estás. Recuerda que si te quieres unir a nuestra iglesia, por favor ve a Growth Track, allá en el salón de Growth Track. Allá está nuestro equipo listos. Si quieres bautizarte, tomar ese paso de fe, acércate a nosotros como lo hicimos hoy. Tenemos muchas cosas hermosas sucediendo en nuestra iglesia. Nos vemos el jueves a las 6:30. Dile esto: que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te conceda paz, que el Señor te muestre el camino correcto, que recibas el perdón que Él tiene para ti y que use tus manos para prosperar el reino de Dios hoy y siempre. Dios te bendiga, United City. Nos vemos el miércoles a las 6:30.